Este primer domingo y este mes queremos abordar la temática a todos los que nos siguen sobre este nuevo año. Dios ha puesto su esperanza en nosotros. Queremos hablar de la esperanza. Ustedes saben que este año es un año, va a estar un año bastante complicado en nuestra nación. Van a haber elecciones primarias, van a haber elecciones generales al final y ya va a comenzar vamos a tener mucha bulla acerca de todos los medios y algunos hermanos se van a pelear porque unos son azules, otros son rojos, otros son anaranjados, otros son amarillos, etcétera, etcétera. Y la verdad que el pueblo se pelea y ellos tienen buenos salarios, se codean entre ellos y la pasan bien. Así es de que oremos. Yo este año, como un tema poderoso que sea para nuestra Honduras, un tema la esperanza, pero la esperanza como un nuevo año que también podamos evaluarnos con propósitos. Este nuevo año Dios ha puesto su esperanza en nosotros. Siempre es así, porque dice la Biblia que usted y yo somos ¿qué? La sal y la luz de esta tierra. Y la luz no se pone debajo, sino que se tiene que extender para que sea alumbre, y necesitamos alumbrarnos. Ahora, cada vez que termina un año e inicia otro, muchos de nosotros hacemos planes, ¿verdad? Hacemos metas, proyectos y decimos: este año yo voy a estudiar, voy a prepararme. Este año yo voy a invertir más en el negocio. Este año yo voy a tomar la decisión de orar más, estar más en la iglesia, servirle a mi Dios. Y es una lista que uno hace. Yo no sé si ustedes hicieron alguna lista, pero de acuerdo a las estadísticas dice que solo el 8% logra cumplir los propósitos. El 8% cumple, y el 77% después de la primera semana dice: yo me voy a poner a dieta, pero no, mejor la segunda semana de enero, no, la tercera, en febrero, y se olvida. Las metas se olvidan y se terminan. Entonces ya volvemos. Pero en los que hemos decidido abrazar a Jesús como nuestro mentor, nuestro guía, que siempre nos alumbra a la luz de la palabra, podemos refugiarnos en Él siempre, mis hermanos. Y cuando hablamos de esperanza que Dios ha puesto en nosotros, es que Él ha tomado su tiempo para mirarnos a nosotros, poner su mirada en cada uno de nosotros, como alguien especial que es usted y yo ante los ojos de Dios. Somos especiales porque Él ha clavado su vista y ha dicho: aquí está Juan, aquí está Mario, aquí está Pedro, aquí está María. Y yo no sé si usted lo ha visto así, pero debemos verlo así, que Él ha puesto su mirada en nosotros, porque somos una esperanza para esta nación, para nuestras familias, para las comunidades, para los barrios que están bastante mucha necesidad hay ahí en nuestros barrios y colonias. Entonces el Señor ha puesto su mirada en nosotros como una oportunidad que nos da de esperanza. ¿Para quién? Para la humanidad. Así lo dice la palabra. Y mis hermanos, yo recuerdo cuando estaba dando mis primeros pasos en el Señor.
me invitaban los jóvenes de la iglesia, pero yo no quería participar mucho. Hubo un tiempo que estuve firme, pero por alguna razón, ¿verdad?, me desvié del camino. Y fue muy triste, porque cuando miraba a los jóvenes compartir la palabra de Dios, cuando miraba a los jóvenes que salían a predicar el evangelio, yo me sentía como descalificado ante la presencia de Dios. ¿Y cuántos de nosotros nos sentimos descalificados también? Que de repente usted dice: no, Dios no me puede usar a mí, porque yo tengo esto, tengo lo otro, no creo que el Señor use mi boca, use mis manos, mis pasos para hablar de Él. Es más, yo recuerdo que hubo un tiempo en los hermanos de la iglesia, donde nos reuníamos en la segunda iglesia del Nazareno que se plantó aquí en Honduras. Dice que ponían los miércoles, había un rótulo ahí, había una pizarra y donde oraban por los descarriados, y ahí estaba mi nombre. Oremos por Begardo, que está descarriado. Gracias a Dios por esos hermanos, ¿verdad?, que oraban y que creyeron. Me sentía descalificado, pero también cuántas personas que estamos aquí nos sentimos muchas veces descalificados, descalificadas, que creemos que Dios no puede usar su vida, que Dios no le puede usar para hacer cosas grandes y poderosas en esta tierra. Dios sí lo hace, y yo lo he visto y lo confesamos, porque no por confesarlo solo porque quiera confesarlo, es porque lo veo con mis ojos. Yo me muevo en 8 departamentos, de los 9 que nos corresponden, y de los 8 departamentos ahí está la iglesia del Nazareno, este distrito. ¿Por qué? Porque Dios está moviendo personas para llamarles y ha puesto su mirada en ellos y los ha calificado como las personas que tal vez en aquel momento no tenían la oportunidad, pero ¿qué tomaron? Tomaron una decisión, y el Señor, la decisión que tomaron, ¿qué fue? La que miramos en la clase, cuando Jeremías dijo: yo te escogí y te santifiqué. Eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. No estamos aquí por una casualidad. Dios nos ha puesto su mirada en nosotros, pero nosotros tenemos que dar ese paso de entregarnos a Él y consagrarnos. Entonces, todos quizás en algún momento nos hemos sentido incompetentes, que no somos competentes, y la verdad que no somos competentes, pero Dios en su gracia y en su misericordia lo hace a usted y a mí competentes, nos hace la persona que podemos hacer y caminar más allá de donde Él nos quiere usar y para los propósitos de Él. Yo quiero compartir en esta mañana en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 30. Es un capítulo largo, pero me quiero detener en 3 versículos. Esta etapa en el capítulo 12 de Crónicas. En Crónicas, este es el capítulo donde David iba a tomar el poder, que le iba a quitar el reinado ya a Saúl, porque Saúl ya estaba perdido. Pero David necesitaba tener un buen grupo de soldados que lo acompañaran. Y aquí en el capítulo 12 ustedes van a ver todas las tribus, las 12 tribus que se unieron, que algunos fueron aportando 8,000 soldados, 5,000,
etcétera, etcétera. Lean el capítulo y se van a dar cuenta ahí acerca de lo que estaba. David necesitaba ese personal para hacerle frente y retomar el reinado que Dios ya le había concedido, que Saúl iba a ser destronado. Entonces, vamos a leer el versículo 30. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de su padre. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por la lista para venir y poner a David por rey. En el versículo 32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Ahora, todas las tribus aportaban, como dice ahí los dos penúltimos versículos, 20,800. Es un gran grupo de soldados. De la otra tribu de Manasés, 18,000. Y si ustedes se van más atrás, se van a dar cuenta de todos los que estaban aportando para que venir y poner a David como rey. Pero los hijos de Isaacar, que significa el nombre de recompensa. Isaacar era el quinto hijo de Lea, primera esposa de Jacob, de Lea. Y Isaacar, esa tribu, solo aportó ¿cuántos soldados? 200 soldados. 200, poquitos, pero estos 200 tenían una característica especial. Los otros tenían unas características buenas también, pero estos 200 tenían algo especial. Ahora, históricamente se ha demostrado que los grandes cambios que se pueden suscitar en la vida de una comunidad, de una nación, de un pueblo, no son los muchos, sino están en los pocos. Si no, recordemos a Jesús. Jesús comenzó solo. Llamó a 12, ¿para qué los llamó? Para que estuvieran con Él, pero para que cambiaran este mundo, para que fueran influencia en el planeta Tierra. Eso fue lo que hizo Jesús, ¿cierto? Y se concentró en 12 personas. ¿Para qué? Para que eso influenciaran el mundo donde ellos estaban viviendo y pudieran hacer efecto multiplicador en la vida de muchas personas. ¿Y qué hicieron ellos? Cuando Jesús les dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, yo voy a estar con ustedes. Les dio una misión, una tarea. Ahora Jesús, ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a multiplicar esa misión. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros cuando vamos y compartimos las buenas nuevas? También estamos multiplicando la misión del discipulado, que es hacer discípulos a la semejanza de Cristo. Entonces, la primera característica o cualidad que tenía esta tribu de Isaacar, 200 hombres. ¿Cuál era? Vamos a ver, la primera característica que vamos a ver ahí. Dice que eran principales. Eran hombres principales. ¿Qué significa principales? Estos hombres eran príncipes que habían conocido la ley. Recuerdan cuando Moisés envió a reconocer la tierra.
mandó a 12. ¿Qué pasó con los 10? Los 10 se sintieron que eran como langostas, pero vinieron 2 y dijeron: no, esa es una tierra que la podemos conquistar. Ellos miraron gigantes, los 10 miraron gigantes, pero los otros 2 miraron que podían conquistar la tierra. Ahora, qué interesante es hoy entender que si Dios ha puesto su mirada en nosotros, en cada uno de nosotros, los que nos hemos agarrado de la mano de Él y hemos decidido seguirle, permanecer en Él, Él nos puede usar para hacer grandes cosas también en nuestra comunidad, en nuestra familia, etcétera, donde Él nos ha llamado. Estaba leyendo que la humanidad ha dividido a los seres humanos en 3 grupos: los pocos que hacen que sucedan las cosas, los muchos que solo ven las cosas, y la inmensa mayoría de los seres humanos no tienen ni idea nada más de lo que está pasando alrededor o lo que está sucediendo alrededor de nosotros. ¿Dónde nos encontramos nosotros? En los pocos que pueden hacer las cosas que sucedan, o nos vamos al otro extremo, o estamos en la inmensa mayoría de los seres humanos que no tienen idea de lo que está pasando. Ustedes saben, mis hermanos, que a veces, ¿por qué decimos esto? Porque la mayoría de las personas a veces no legislamos. Usted y yo tenemos la oportunidad de, por lo menos cada 4 años, de ir a una elección de una nación para elegir gobernantes, para elegir la representación del legislativo, los diputados. Tenemos la oportunidad para elegir alcaldes, etcétera y etcétera, todas las autoridades. Y todos los políticos generalmente en Honduras tienen el arte de mentir. Es el arte de ellos, va a mentir. Les vamos a hacer una calle buena, les vamos a hacer una autopista. Y usted va por donde pasa ese bulevar, todavía hay un montón de hoyos y no lo han arreglado. Cuando yo voy y me atraso en el tráfico, digo: este es el tráfico del alcalde Aldana. No lo han podido arreglar porque no hay voluntad. Imagínense ustedes cuánto gasta usted en una fila de carros y está gastando combustible. Entonces uno tiene que empezar a analizar y decir: si esto es bueno, ¿va? ¿Para quién? Para el gobierno, porque cada galón que gasta de combustible, ¿qué pasa? Le entra el fisco al Estado también. Entonces le conviene que usted pierda 1 hora, 2 horas ahí en el tráfico. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de elegir, ¿será que la mayoría de seres humanos hondureños y hondureñas estamos en esa dimensión de los que no nos interesa de lo que está pasando alrededor? Pero en el caso de los que hemos decidido agarrarnos de Jesús, debemos ser de esos pocos de los que habla la tribu de Isaacar. Los principales eran esos hombres y mujeres, hombres que estaban dispuestos a ¿qué? A hacer cambios en la vida de esa nación. Ahora, sin embargo, los otros llevaban, ¿quiénes? Llevaban 8,000 soldados, pero este grupo solo llevaba 200. Mis hermanos, Jesús, cuando llamó a los 12, se sentían descalificados. No eran personas incompetentes, como yo me sentía, como usted se puede haber sentido también. Pero esos 12 cambiaron este mundo.
cambiaron parte de este planeta con su mensaje transmitido a través de generaciones, y las próximas generaciones continuaron y continuaron. ¿Qué nos toca a nosotros? Hacer lo mismo. Entonces, usted se puede identificar con esta tribu. Jesús siempre estuvo ahí alimentando, estuvo con las masas, pero tuvo un tiempo especial con los discípulos. Tuvo un tiempo ¿para qué? Para que cuidarlos, enseñarles. Esa fue la escuela que tuvieron los discípulos. Aprender, deseosos de caminar con Jesús y a ver cosas diferentes en la vida de aquel pueblo. Entonces, estos hombres eran principales, personas que habían ganado un respeto ante esa tribu, un honor de reputación, un reconocimiento, tenían algo en común. Y yo creo que todos los que hemos decidido seguir a Jesús, la gente nos debe de ver también con ese mismo nivel. Personas que tenemos reputación de ser hijos e hijas de Dios, y eso se lo ganaron por el respeto que ellos habían demostrado. Entonces eran hombres principales, y eran 200, eran pocos. Segundo aspecto, otra característica de la tribu de Isaacar: eran entendidos en los tiempos. Ahí dice, ¿verdad? El versículo 32 dice que eran personas entendidos en los tiempos. ¿Qué entendemos nosotros por esa parte? Significa, el entendimiento de los tiempos significa que hay un ojo espiritual que ellos tenían, que podían discernir lo que estaba pasando alrededor de ellos. Eso era la tribu de Isaacar. Tenían conocimiento de su tiempo, de lo que estaba pasando. ¿Qué dice la Biblia? Si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, ¿cierto? Si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios. Y también dice la Biblia que mi pueblo pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. Entonces, cuando esta tribu dice que eran hombres, soldados, que eran entendidos en los tiempos, ellos tenían una visión de lo que estaba pasando alrededor. ¿Qué debemos de tener nosotros también hoy en día? Una visión de lo que está sucediendo alrededor nuestro. ¿Qué visión podemos tener nosotros de lo que puede suceder y de lo que puede venir? Es un ojo espiritual que Dios nos puede dar. Y mis hermanos, ¿qué miramos nosotros en los niños, en los jóvenes? ¿Qué miramos nosotros? ¿Qué debemos de ver cuando tenemos niños y jóvenes? Debemos de tener el ojo espiritual y decir, ellos y ellas van a ser, son la iglesia de hoy y serán la iglesia del mañana. Entonces, esa es la visión del ojo espiritual que Dios nos invita a reconocer y ampliar. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros miramos a los jóvenes? Yo sé que hay muchos jóvenes que de repente dicen no han consagrado sus vidas, y por eso están luchando entre sí y no. ¿Me consagro o no me consagro? Pero la palabra de Dios nos da entendimiento. Ese ojo espiritual que tenía esta característica de la tribu de Isaacar. Eran hombres entendidos en los tiempos, sabían exactamente qué es lo que esta nación de Israel necesitaba. Estaban dotados de la sabiduría de Dios, que Dios les había investido para hacer esa tarea. Hermanos, son signos
maravillosos de esta tribu. Ahora, uno puede sacar esos extractos, pero nos dan una gran lección para nuestros días. El reino de Israel estaba en una transición. Estaba Saúl por salir y venía a tomar David. Y ellos conocían bien los tiempos, entendidos en los tiempos. Ahora yo me pregunto, ¿conocemos hoy día, hermanos y hermanas, los tiempos? ¿Somos entendidos en los tiempos que estamos viviendo? ¿O queremos ser de los pocos que ver que sucedan cosas, o somos de la mayoría de los que no nos interesa lo que está pasando? No sé, cada uno de nosotros podemos reflexionar y preguntarnos. Ellos tenían una visión. ¿Qué es una persona visionaria? Es una persona que se anticipa al futuro. Vemos la vida en una dimensión a futuro. Cuando nosotros nos adelantamos y miramos la proyección hacia el futuro, tenemos un enfoque claro de la vida. Jesús cuestionó a sus discípulos. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús cuestionó a sus discípulos y le dijo: la cosecha ya está lista? No, Señor, faltan 4 meses para la cosecha. Faltan 5 meses, no está lista. Jesús les dijo: la cosecha ya está lista. Los campos ya están blancos. Y hermanos, hoy creo que nuestra nación se caracteriza por tener una población de jóvenes y de niños. La cosecha ya está lista. ¿Qué necesitamos? Volcarnos a trabajar con ellos y ellas y dar todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Ese es el tiempo. Esa es una visión del futuro. Cuando no hay visión del futuro, pensamos que la iglesia no se va a desarrollar. Cuando yo recuerdo el primer misionero que vino a Honduras de la iglesia Nazareno, Stanley Story. Él vino y estábamos en una casita donde se alquilaba la casita en la colonia Rodríguez. Allí era la iglesia, y él llegó y presentó unos planos grandes de la iglesia de ahí de la colonia Rodríguez. Así va a ser la iglesia, dijo. Y él dijo en sus actas, dice: la iglesia del Nazareno en Honduras se va a desarrollar, se van a levantar líderes, se van a levantar pastores, pastoras, y la iglesia va a crecer. Él tenía, y cuando lo leo ahorita, siempre me recuerdo que él tenía una visión del futuro. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos tener una visión del futuro? ¿Qué va a pasar dentro de 3, 4 años? Si el Señor no ha venido, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a estar yo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué quiere el Señor hacer de mi vida? Ese es tener una visión del futuro. Bueno, yo voy a entregarme al Señor, me voy a dedicar al Señor, voy a ver cambios en la vida nuestra, pero también en la vida de la iglesia, el Señor. Y el Señor lo va a hacer. El Señor está dispuesto a usarlo y a usarla, hermana. ¿Por qué? No nos sintamos descalificados. Sintámonos de que Él ha puesto su mirada en nosotros, porque somos una esperanza para las familias, para nuestro mundo. Somos una esperanza para nuestros gobiernos. Somos una esperanza para los políticos que les gusta mentir, y podemos decirles la verdad. Eso es entendido en los tiempos. Ahora, si entendemos los tiempos, entonces vamos a tener una visión del futuro. Yo recuerdo en una ocasión que cuando me eligieron la primera vez como superintendente,
Eso fue en el siglo pasado. Ya rato, ¿verdad? Y me dijeron a mí, ¿qué vas a hacer? Solo habían en aquel entonces 36 iglesias del Nazareno en todo Honduras. ¿Qué vas a hacer? Y solo había una iglesia que sostenía a su pastor a tiempo completo. La primera iglesia que se plantó en San Pedro Sula. ¿Qué vas a hacer con tanta necesidad que hay? Bueno, le dije yo me voy a concentrar en el seminario, en discipular a los, ahí el Señor va a llamar a los que son, a los que Él decide llamar. Y yo voy a trabajar sobre eso y ahí va a salir aquel dicho famoso que del mismo cuero salen las correas, ¿verdad? Ustedes lo conocen. Bien, y ahí empezamos. Y es una visión del futuro de la iglesia. Sí, la iglesia nos falta mucho y nos faltan más líderes y nos faltan más pastores y nos va a faltar más pastoras, porque en la obra de Dios, hermanos, lo que hay más es desempleo, hay empleo. Si Honduras tiene mucho desempleo, en la obra de Dios hay mucho trabajo. Así es de que están invitadas a meterse en entendido de los tiempos. Los campos ya están listos. ¿Cuántos creen que los campos ya están listos? ¿Le vamos a echar ganas? Ok, eso es el primer domingo del año. Usted puede planificar y decir, sí, Señor, yo voy a avanzar. No como los discípulos, no, Señor, faltan 5 meses para la cosecha. Los campos ya están listos. Y el último elemento que menciona la tribu de Isaacar, ahí está en el versículo 3, sabían lo que Israel debía de hacer. Ahí dice en el versículo 32, sabían lo que Israel debía de hacer. ¿Qué significa eso? Eran personas que tenían estrategias, poseían del conocimiento del Señor. Y si el Señor está con nosotros, el Señor nos hace estrategas. Saben que en Choluteca hay un pastor que Dios lo llamó al pastorado. Bueno, lo invitamos a que sirviera al Señor. Él es un oficial, tenía el rango de capitán, ¿verdad? El pastor Nicolás, José Nicolás Hernández, ustedes lo conocen. Él habla bien despacito, bien relajado, pero tiene un buen conocimiento de la palabra. Se graduó en el seminario, sigue estudiando, sigue preparándose. Y en la milicia lo preparó como estratega, porque los militares a uno le enseñan a hacer estrategia, a que haga estrategias. Y entonces le dijimos, hermano, usted va a ser el coordinador de evangelismo de esta zona de Choluteca. Sí, me dijo. Y le echó ganas el hermano y empezó estratégicamente. Y como él usó ustedes saben que las estrategias de la palabra de Dios de los militares son sacadas de la Biblia. Ahí están. Todo lo que está ahí, cuando Moisés mandó a los espías a que fueran a conocer, a reconocer la tierra, es estrategia. ¿Sí o no? Estrategia. Cuando alguien va a poner un negocio, ¿qué es lo que hacen? Vamos a ver el mercado, cómo está aquí. ¿Está bueno el mercado? Sí. ¿Qué vamos a vender? Y es pura estrategia. Entonces, ¿qué eran la tribu de Isaacar? Eran estrategas. Tenían el discernimiento de cómo iban a hacer las cosas, qué es lo que Israel necesitaba. Tenían ese ingenio de la guerra y eso los hizo ser grandes ideas ingeniosas. Ideas ingeniosas. ¿Será que el Señor nos puede dar a nosotros en este tiempo ideas ingeniosas, hermano? Sí. Ahora, ¿qué significa eso?
que cuando vamos a generar ideas ingeniosas, usted queda dándole vuelta al asunto, ¿cómo lo va a arrancar? ¿Qué es lo que más abunda en el pueblo, en las iglesias? Problemas. Porque cada uno de nosotros es un problema, ¿verdad? Tenemos problemas aquí, tenemos problemas allá, aquí, lo otro. ¿Y qué necesitamos dar? Soluciones. ¿A quién le gusta que le estén hablando solo de problemas? A nadie, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Soluciones. ¿Qué la nación de Honduras necesita? Que le demos soluciones. Si los políticos fueran estrategas, ya hubieran solucionado un montón de cosas en este país. Pero como no son estrategas, ni les interesa ser estrategas, sino que les interesa ser estrategas para ellos mismos. ¿Cómo voy a ganar más dinero? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Etcétera, etcétera. Pero si fueran estrategas, dieran soluciones a las verdaderas soluciones que necesita nuestra nación. Y mis hermanos, si nosotros somos la esperanza, usted y yo somos la esperanza, porque Jesús ha puesto su mirada en nosotros y en todos los que nos siguen a través de las redes y todos los que están siguiendo y que hemos decidido agarrarnos de la mano de Jesús, nos convertimos en una esperanza para ellos. Estos 200 hombres, que muy poco dice, hay más referencias, pero la tribu de Isaacar eran hombres que estaban claros, que tenían una visión, entendidos del futuro, eran estrategas, sabían lo que tenía que hacer el pueblo, qué es lo que Israel necesitaba. Y David necesitaba esos hombres para poder conquistar y poder asumir el reinado. Las personas estrategas, hermanos, son personas creativas, que no solamente no dicen, sino hacen y proponen ideas, sino capaces de traducirlas en proyectos concretos y realizarlas. Esa es una claridad de la visión. Así es de que usted dice, bueno, este año, Señor, ¿qué voy a hacer este año? ¿Qué voy a hacer en tu obra, Señor? ¿Qué debo hacer en tu obra? Quiero dar más de mi tiempo, quiero orar más, quiero servirte más, quiero que uses mi vida como maestro, como maestra. Quiero que uses mi vida en la enseñanza, en la predicación, en compartir tu palabra, Señor. No sé, pero necesitamos ser estrategas para alcanzar a los perdidos. En el tiempo de la pandemia, allá en San Marcos de Colón, una de las iglesias del Nazareno, falleció el pastor en la aldea de Comalí, San Marcos de Colón. Como había el temor de la pandemia, pues la iglesia, los miembros, al darse cuenta que el pastor había fallecido de COVID, se fueron todos. Solo como 2 ancianitas quedaron ahí, de las fieles. Y la iglesia se cerró y fuimos de aquí un grupo de hermanos, ¿recuerdan? Fuimos a chapear, a limpiar la iglesia, se hizo una pequeña brigada médica. Pero por fin necesitamos un pastor que tomara el trabajo de ese lugar. Y la iglesia estaba ahí como cerrada por un tiempo. Llegaba el pastor de Choluteca a abrirla, pero la gente no quería. Hasta que vino un hermano que dijo, pastor, yo voy a ir a pastorear ahí a la iglesia de Comalí. Démosle, échele ganas pues, le dije yo. Y fuimos, lo instalamos, se instaló el pastor. Y el pastor comenzó con estrategias.
ahora me cuenta él que la iglesia del Nazareno Comalí es la más grande de todo el pueblo en asistencia de personas. ¿Por qué? Porque él comenzó a hacer estrategias, cómo ganarse a la comunidad, cómo ganarse a los vecinos, orando, etcétera, y etcétera, estrategias. Ahora, ¿usted puede ser un estratega? ¿Sí o no? No los miro animados. No los miro animados a hacer estrategas. Sí podemos hacer estrategas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, comencemos con lo poco, siéndole fiel al Señor, viniendo a la buena hora, orando. Si usted mira algo que se necesita, yo lo voy a hacer, hágalo, no tenga pena. Si mira que necesita limpiar, agarre una escoba y barra. Yo lo he hecho y no me quita agarrar una escoba, no me quita limpiar. Ese es propositivo, los estrategas son propositivas, lo hacen y no señalan y no dicen, hace esto, hace lo otro, hagámoslo, hágalo. Y cuando empiece usted a hacerlo, el Señor se va a derramar su vida, su presencia, el Espíritu Santo, y va a usar su vida. ¿Cierto o no? ¿Están de acuerdo? Hoy sí están como que están entonándose ya. Entonces podemos ser estrategas, hermano. No deje, si usted mira algo que hay una necesidad, hágalo. Si usted ve que hay que necesitamos hacer café, hágalo el café, no hay nadie que lo haga, yo lo voy a hacer. Si usted necesitamos el pan, pues vaya, compre, pida dinero y el Señor va a proveer. Ahora, en este día, ¿cuántos de ustedes queremos ser como la tribu de Isaacar? Queremos ser número uno. El número uno de Isaacar, ¿cuál es? Principales. Número dos, entendidos en los tiempos. Y número tres, ahí está, sabían lo que debemos hacer. Entonces podemos ser de esos hombres, de lo que sabemos, lo que el Señor quiere que hagamos en este día. Amén. Entonces yo quiero invitarles que hagamos en esta hora una oración, y podemos venir venir aquí al altar y decirle: Señor, perdóname, Señor, yo no he sido estratega, perdóname, Señor, yo quiero ser parte. Yo les invito a que pasen aquí y que hagamos esa oración de renovarnos en el poder del Espíritu Santo. Venga mi hermano y mi hermana, arrodíllese aquí ante el altar del Señor y dígale: Señor, yo quiero ser ese principal, yo quiero ser ese entendido en la materia, entendido en los tiempos. Quiero ser, arrodíllese y vamos a orar, y pueden pasar y dígale: Señor, perdóname, yo quiero ser un estratega quiero ser un estratega en este 2025. Quiero ser ese hombre y mujer, esa mujer que tú vas a usar para tu reino, para tu gloria. Confiemos en el Señor y dígale, aquí ahí pueden ponerse atrás, sí, no hay problema, este es el tiempo para el Señor. Y vamos a orar ahí. Usted diga, hable con el Señor. Tú me has escogido, tú has puesto su mirada sobre mi vida. Soy la esperanza para esta nación, para esta iglesia. Soy esperanza para el barrio donde vivo. Soy la esperanza para nuestra nación, Honduras. Hable con el Señor ahí, hable y dígale al Señor, queremos hacer esa oración. Jóvenes, ustedes pueden ser usados poderosamente para la gloria de Dios. Jóvenes, ustedes pueden ser esos jóvenes emprendedores que culminen su carrera, pero que también le puedan servir a Dios. Señor, hable con el Señor y dígale: Señor, yo soy principal, no porque lo digo yo, sino porque tú has puesto tu mirada sobre mi vida, tú has puesto tus ojos, has clavado sobre mi vida y me has dicho que soy la persona idónea para servirte. Gracias, Señor. Señor, en esta hora, gracias por este grupo de hermanos y hermanas que hoy están haciendo una vez más, renovando para este 2025.
ser esos hombres y mujeres que abrazan tu fe, porque queremos ver con los ojos espirituales, Señor, lo que tú haces en nuestra vida. Queremos ver lo que tú quieres hacer a través de nuestras vidas. Oh Señor, gracias. Yo sé que hay muchas necesidades aquí. Hay hermanos que quizás vienen con problemas de salud. Hay hermanos y hermanas que tienen problemas financieros, Señor. Pero si tú eres el dueño de todo, danos la sabiduría, danos el conocimiento que lo encontramos en tu palabra. Tu palabra dice: si alguno es falta de sabiduría, pídaselo al Señor. Señor, gracias. Quizá el 2024 no fue nada bueno. Mi vida no hice mayor cosas. Pero hoy, este 2025, quiero hacer cosas para que tu reino se siga extendiendo. Quiero que uses mi vida, Señor, porque yo soy principal. Yo soy hombre y mujer principal, personas que tú has seleccionado, que tú me escogiste para dar fruto y fruto en abundancia. Oramos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que están aquí en el altar. Bendícelos, Señor. Yo no conozco sus necesidades, pero tú las conoces, Padre. Bendice a mis hermanos, úsalos en una manera especial. Gracias, Señor, por la vida de ellos y ellas. Los ponemos en tus manos en esta hora, agradecidos, Señor, porque tú nos has llamado para ser hombres y mujeres con una visión del futuro para nuestra familia, pero también para nuestro mundo, para nuestra Honduras, Señor, que se debate entre la corrupción, entre la maldad, entre las drogas, entre el alcoholismo. Señor, queremos ser esos hombres.